Hola, ¿qué tal? Que Dios te prosiga bendiciendo. Esta es nuestra primera entrega de este año 2025. Félix Monegro te saluda, contentísimo. Y claro que sí, dándote una cordial bienvenida y unas sinceras felicitaciones a ti que en este momento pues nos estás viendo. Hoy tengo en mi primera entrega de este año nuevo, por la gracia de Dios, vamos a estar hablando y respondiendo la pregunta de una de nuestras seguidoras acerca de ¿se puede perder la salvación? ¿Se pierde la salvación? Esa es la pregunta que voy a estar respondiendo en esta oportunidad. Antes de entrar de lleno con este tema, quiero recordarte que si no te has suscrito aún, puedes hacerlo en este mismo momento. Suscríbete, es fácil, totalmente gratis. También debes compartir con otros nuestros videos. Te lo voy a agradecer en el alma. El punto es que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así es que bienvenidos todos a una nueva entrega de La Palabra Abierta. Félix Monegro, acompañándote. Ministerio de Conferencias Palabra Abierta con el pastor Félix Monegro. Muchos hermanos en la iglesia parecen estar buscando una muchacha que tenga el interior de la mujer de Proverbios 31. Ahora el problema es que al mismo tiempo esos hermanos están buscando que esa muchacha tenga el cuerpo y la cara de J-Lo. El interior de la mujer de Proverbios, pero el cuerpo y las curvas de J-Lo. Y muchas veces, hermanos, créanme, es más el deseo que tienen de que esa joven se parezca más a J-Lo por fuera que el deseo que tienen a que se parezca a la mujer de Proverbios 31 por dentro. Temas sobre familia, matrimonio, noviazgo, crianza de los hijos, crecimiento espiritual, liderazgo, iglesia y ministerio. ¿A dónde llegará una sociedad que considera la disciplina paterna como un crimen? Donde a través del cine, la televisión, la música, se exalta la total independencia de los hijos y donde se promueve abiertamente un rechazo a la autoridad paterna. Ministerio de Conferencias Palabra Abierta con el pastor Félix Monegro. Para contactos e invitaciones dentro de los Estados Unidos, 616-821-2524. 616-821-2524. Ministerio de Conferencias Palabra Abierta. ¿Puede un cristiano perder su salvación? Bueno, antes de responder a esta pregunta, lo primero que debemos definir es el término cristiano. Debemos comenzar por ahí necesariamente. ¿Qué es un cristiano? Bueno, un cristiano, primero, no es aquel que repitió una oración o pasó al frente en una determinada campaña evangelística o que haya crecido en una familia cristiana. No. Aunque ciertamente estas cosas pueden ser parte de una experiencia personal, no son estas las cosas que hacen que una persona sea cristiana. Es importante aclararlo. Ok, ¿y qué es entonces un cristiano según la Biblia? Bueno, te lo digo, un cristiano es una persona que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Una persona que le ha recibido como Señor, dueño, amo de su vida y Salvador. Y por lo tanto, esa persona tiene al Espíritu Santo ahora morando en su vida. Ese es un cristiano. De manera que con esta definición en mente, yo quiero que nosotros vayamos a la pregunta que nuestra suscriptora nos hizo. ¿Puede un cristiano perder su salvación? ¿La salvación se pierde? Esa es la pregunta. Bueno, la mejor manera de responder a una pregunta como esta tan importante es examinándolo a través de la Escritura. Examinando lo que la Biblia nos dice. Primero,
Un cristiano es una nueva criatura. Yo creo que todo el que es creyente lo sabe. Un cristiano es una nueva criatura. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, un texto muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un cristiano, note, no es simplemente una versión mejorada de una persona. Eso no es un cristiano. Un cristiano es una criatura completamente nueva. Completamente nueva. Él está en Cristo, que es la nueva posición que tenemos nosotros, los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Él está en Cristo, esa nueva criatura. De manera que para que un cristiano pierda la salvación, la nueva creación entonces tendría que ser destruida y obviamente Dios nunca va a hacer tal cosa. Eso por un lado. El cristiano es una nueva criatura. En segundo lugar, un cristiano es un redimido. Recuerden que la pregunta es, ¿puede un cristiano perder la salvación? Punto número 1. El cristiano es una nueva criatura. Es una nueva criatura. La nueva creación tendría que ser destruida y Dios nunca hará eso. Pero por otro lado, estoy diciendo ahora en segundo lugar que un cristiano es un redimido. Fuimos comprados y Cristo pagó con su muerte. Entonces, para que un cristiano pierda la salvación, Dios tendría que revocar su compra por la que pagó con la preciosa sangre de Cristo, ¿no es cierto? Tercero, un cristiano es alguien que ha sido justificado. Un cristiano es alguien que ha sido justificado. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa el término justificar? Bueno, justificar significa declarar justo. Todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, somos declarados justos por Dios. Lo que significa que para que un cristiano pierda su salvación, Dios tendría que retractarse de lo dicho en su palabra y cancelar lo que él declaró previamente. ¿No es cierto? Pero no solo eso. En cuarto lugar, al cristiano se le promete la vida eterna. Al cristiano se le promete la vida eterna. Cristo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Subraye esto. El que oye mi palabra, dice Jesús, y cree en aquel que me envió, tiene, no tendrá, tiene ya vida eterna, y esa persona no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna es una promesa de vida para siempre en la presencia de Dios. Eso es vida eterna. Entonces, para que un cristiano pierda la salvación, la vida eterna tendría que ser definida o redefinida nuevamente, porque si a un cristiano se le ha prometido vivir para siempre, yo pregunto, ¿cómo es entonces que Dios puede romper esta promesa, quitándole la vida eterna? Eso es imposible. Más aún, dice en Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, nadie.
Fíjese, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La salvación es segura para el que la tiene. Eso es así. La salvación es segura para el que la tiene. El que dice que perdió la salvación es porque realmente nunca la tuvo. Nunca. Por ejemplo, una persona que diga, mira, yo era cristiano y yo duré 5 o 10 o 20 o 30 años en el evangelio, y luego esa persona se aparta y apostate de la fe, no es que esa persona perdió su salvación, es que nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Dios no da vida por 20 o 30 años. Él da vida eterna. Así que al cristiano se le promete vida eterna. No vida por 10 o 20 o 30 años, no. Vida eterna, una vida que no termina. En quinto lugar, un cristiano ha sido sellado por el Espíritu Santo. Esa es otra verdad bíblica que me hace pensar que la salvación no se puede perder. Un cristiano, se lo voy a explicar, un cristiano ha sido sellado por el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 al 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Fíjese, para que un cristiano pierda su salvación, Dios tendría que borrar la marca, retirar al espíritu, cancelar el depósito, romper su promesa, revocar la garantía, anular la herencia, renunciar a la alabanza y disminuir su gloria. Eso tendría que hacer Dios si un cristiano puede perder su salvación. Él tendría que borrar esa marca, retirar el espíritu, cancelar el depósito, romper su promesa, revocar la garantía, que es las arras, que es lo que significa garantía, anular la herencia, renunciar a la alabanza y disminuir su gloria. Y eso es imposible. Dios no va a hacer eso, nunca. Pero en sexto lugar, a un cristiano se le garantiza la glorificación. A un cristiano se le garantiza la glorificación. ¿Cómo yo lo sé? Romanos 8:30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todos aquellos a quienes Dios justifica, le promete la glorificación. Si un cristiano pudiera perder la salvación, entonces yo entiendo que Romanos 8:30 sería un error, porque Dios no puede garantizar la glorificación a todos aquellos a quienes Él predestinó, llamó y justificó. Sería una contradicción en Dios, y Dios no se contradice. Fíjense, Dios no hace nada inconcluso. Dios no comienza nada sin terminarlo. Filipenses 1:6, me encanta este pasaje. Dice Pablo a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es interesante en el contexto. Si ustedes leen el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, se darán cuenta que Pablo da gracias a Dios por estos hermanos de Filipos, pero la razón que movió a Pablo a dar gracias a Dios por los filipenses fue su confianza en que Dios terminaría la obra de gracia que él comenzó en ellos. O sea, esa era la confianza por la que Pablo daba gracias. Él confiaba que Dios terminaría su obra de gracia en ellos.
En el versículo 5, por ejemplo, si notan, Pablo da gracias por la perseverancia de estos hermanos. Y ahora en el verso 6, inmediatamente, él da gracias por la preservación divina de que ellos han sido objeto. Dice Pablo, estando persuadidos de esto. Y es interesante porque la palabra persuadido significa estar plenamente convencido. Eso es lo que significa, estar plenamente convencido. O sea, Pablo puede decir de los filipenses, yo estoy plenamente convencido de que Dios terminará la obra que comenzó en ustedes. Porque Dios no hace nada inconcluso, mis amigos, mis hermanos. Y Dios no solamente empezó la obra y la ha llevado hasta donde está, sino que Él la terminará. Esa era la fe del apóstol Pablo con estos hermanos de la iglesia de Filipos. En otras palabras, yo estoy convencido de que Dios terminará, Dios completará la obra que comenzó en ustedes. Esa obra será completada por el Dios que termina bien todo lo que comienza. Nuestro Dios es un Dios que termina bien todo lo que comienza. Dios no deja nada inconcluso, repito. Por eso es que en Romanos capítulo 8, verso 29 al 30, el mismo Pablo dice que a los que antes conoció, también los predestinó, los santificó, los glorificó, como dando por hecho ya una obra que él comenzó y que la va a terminar. Aquellos que él conoció, los predestinó, los justificó, los llamó, los santificó y los glorificó. Es decir, que da por hecho lo que va a suceder en el futuro. Eso es tan cierto como que usted me está escuchando y mirando ahora a través de esta plataforma de la palabra abierta. Por otro lado, la salvación no se pierde porque no se gana. La salvación no se pierde porque no se gana. Dios la da de pura gracia. Ahora, alguien puede estar pensando, pero pastor, ¿y qué hay de aquellos que son cristianos y continuamente viven una vida inmoral sin arrepentirse? Bueno, el caso es que Dios al que justifica, también lo santifica. Y un verdadero creyente no se mantiene adherido a una vida de pecado. No, Dios al que justifica, también lo santifica. El problema con estas objeciones que las personas presentan acerca de la seguridad o ante la seguridad de salvación es que la suposición de que todos los que se dicen ser cristianos han nacido de nuevo, y no es así. No todo el que dice verbalmente o profesa ser cristiano es porque ha nacido de nuevo. No. La Biblia declara que un verdadero cristiano ya no continúa viviendo una vida inmoral sin arrepentirse. No que en un momento determinado ese creyente pueda fallar, pero levantarse, arrepentirse y apartarse del pecado. Otro me dirá, como una especie de objeción a esta bendita doctrina de la seguridad de salvación: ok, pastor, pero ¿y qué pasa con aquellos que son cristianos, pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, la Biblia también declara que alguien que se aparte de la fe demuestra que realmente nunca fue un cristiano. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Puede haber sido religioso, puede haber aparentado, pero nunca nació de nuevo por el poder de Dios. Por sus frutos los conoceréis, dice Mateo 7:16. Así que los redimidos de Dios pertenecen al que rescató o resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7:4.
Romanos capítulo 8, me encanta, verso 35, y no puedo hablar de este tema sin pasar por este pasaje. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta Pablo, ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que mi respuesta a esta hermana suscriptora: ¿puede un cristiano perder la salvación? Bueno, a la luz de todo lo que hemos visto, a la luz de las Escrituras, definitivamente un verdadero creyente, un cristiano genuino, no puede perder la salvación. No puede perderla porque la salvación no se gana. No puede perderla porque el cristiano ha sido sellado con el Espíritu Santo, ha sido justificado y será con toda seguridad glorificado si se trata de una persona que realmente ha nacido de nuevo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast de La Palabra Abierta. Así que comparte con otros este contenido y otros más. Déjame por favor en la caja de notificaciones ahí debajo tus comentarios y preguntas y estaré dando respuesta en la medida de lo posible. Para Félix Monegro ha sido más que un placer haberte acompañado. Feliz 2025.